tenemos nos debilita. Y el diablo utiliza cualquier medio para impedirnos que estemos aquí, que escuchemos su palabra, que vivamos su palabra. Eso es una verdad. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, no es la lucha con el vecino. Antes era con el vecino el pleito. Hoy ya no es con el vecino. Hoy es con el mismo diablo que quiere impedirme que yo busque a Dios. Todos sabemos que hay un cielo y que hay un infierno. Todos sabemos que hay una salvación y hay una condenación. Alguna de las dos partes va todo hombre, al cielo o al infierno. El único ser que no puede llegar al cielo es el diablo y sus demonios. Ellos no pueden llegar al cielo. Ellos ya están condenados. Pero su trabajo es también llevarle a usted a la condenación. Entonces, hermanos, por eso son los sentimientos encontrados que yo quisiera ver que la gente de la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, que también un día de la campaña yo le dije, yo mencioné, usted debe cuidarse, usted debe interesarse en su vida. No podemos dejar nuestra vida a la deriva, no podemos dejarla. Ayer que naufragó mi hermana Abby, mi hermana Esther, que el carro lo sacudió, ¿qué tal? ¿Qué hubiera pasado, hermana Abigail, si los hubiera arrastrado el agua y ya no estuvieran aquí? Pues hubiera terminado su carrera y estuvieran en el cielo. Hubiera dolor, nosotros ahorita estuviéramos tomando cafecito o más tarde. Lo digo esto de alguna forma, hermanos, quizás parezca cómica, pero no es cómica. Lo triste sería, hermana Abigail, que usted hubiera arrastrado el agua y que fuera renegando y enojada y amargada y peleada con Dios. Entonces su destino fuera riesgoso. Eso sí es triste. Eso sí es triste, hermanos. La gente que muere sin Cristo, eso sí es triste. Pero cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dice el apóstol Pablo. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tuve muchos pleitos fuera del Señor y estuve en peligro de muerte donde estuviera. El hermano José tuvo muchos pleitos, hermanos. El asunto es que necesitamos estar seguros en Cristo. El tiempo pasa. Mire aquí aquel matrimonio, el aguacero anterior a este, dice en las noticias, y escuché por voz del papá de la única persona que quedó con vida. Pues estábamos en la casa, en la sala de mi casa, y yo le dije, hijo, ve a traer de cenar. Y salió el hijo con la esposa y con la hija y con la nieta del Señor, con su esposa y con su niña de 2 años, a traer de comer, a traer de cenar. Y de repente se desbordó el río y arrastró el carro por la calle. Se llevó el carro y el carro lo llevó al río Pesquería. Lo arrastró. El hombre pudo salir y pudo salvarse, pero la mujer y la niña no pudieron salvarse. La mujer se fue y la niña también. La niña con el Señor, pero no sabemos la mujer. Y eso es terrible, eso es triste, eso sí es doloroso, hermanos. Que la gente muera sin Cristo, eso es claro. Si mi hermana Esther no la pudiera ver ahorita, pues claro que me dolería. Pero había una esperanza muy grande en mi corazón, que un día la iba a ver allá en el cielo. Hermanos, nosotros los que estamos vivos, usted no puede pensar en los que ya se fueron, no puede pensar en ellos, usted puede pensar en usted. Usted tiene que hacer lo posible por los que están vivos, sus hijos, sus nietos. Esos son los que deben de pensar, los que tienen su esposo o su esposa. Esos son los que usted debe de pensar y hacer lo posible porque ellos no se pierdan. Los demás ya se fueron, ya no hay nada que hacer.
Ya no es tiempo de lamentarnos por los que ya se fueron. Tenemos que cuidarnos, los que estamos aquí. Amén, amén. Los que todavía tenemos oportunidad. A veces es duro. A veces es duro. Yo tengo gente que murió sin Cristo, conocidos que murieron sin Cristo. Y era muy duro, hermanos, hablarles del Señor. Y no quería nada con el Señor. A mí muchas veces me han invitado a predicar donde está un difunto que murió sin Cristo. Es lo más terrible que me puede suceder a mí. Más que ir a predicar al penal, más que ir a predicar al pabellón de gente demente, predicar en un velorio donde alguien murió sin Cristo. Es algo tan difícil y hay que predicar, hay que hablar de la verdad. Le estuvimos hablando a cierta persona del Señor y de repente pues murió sin Cristo. Y me invitaron. Ay, santo Dios. Más bien yo le decía a una de las hermanas: háblele del Señor, hermana, visítelo, hermana. No, porque estaba peleada con sus cuñadas. Una persona conocida. No, porque no podía ver a sus cuñadas, tenía muchos años sin hablarse. Muere el Señor y ahí va la persona. ¿Qué va a hacer, hombre? Pues no, que está peleada con sus cuñadas. No, que está peleada, no, que no puede verlos. Y para colmo me invitan. Y hay veces que yo no puedo negarme a ir a predicar a cierto lugar. Y ahí voy a predicar ¿qué? ¿A predicar qué? Estaba en el velorio, hermanos. Yo no prediqué en el velorio. Yo me vine. No, yo me voy. Aquí ustedes están peleándose. ¿Qué voy a predicar? Si no quieren ni siquiera reconciliarse entre ustedes, menos se van a querer reconciliar con Dios. Terrible, terrible. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos y cuidar nuestra vida y estar seguros en Cristo. Pedir perdón al Señor por mi vida todos los días, porque usted y yo cometemos errores. Usted y yo somos faltosos, no somos perfectos. Y déjeme decirle algo, una promesa del Señor, una promesa fidedigna, porque Dios no falla. Dios sus promesas las cumple. Si usted vive la palabra, hermano José, Dios se encargará de sus hijos. Aunque usted tenga que hablarles, Dios se encargará de sus hijos. Yo tuve una hermana, digo tuve, porque éramos 13. Pero vergonzosamente no puedo decir que mis padres vivieron el Evangelio. Y lo digo vergonzosamente. Aunque todavía los tengo, yo no puedo ocultar la verdad. La gente conoce mi gente. La gente sabe qué papás tuve yo, o al menos qué papá tengo. Y lo digo con pena. Pero yo no le puedo decir mi papá es cristiano. Yo no le puedo decir eso. No lo puedo decir, aunque él diga que es cristiano. Aquí está mi hermana Esther y mi hermana Betty, que sé que ellas comparten esta misma opinión, aunque no es fácil decirlo, y menos públicamente. Entonces, cuando una persona no vive el Evangelio, Dios no tiene, hermanos, el compromiso de salvar a sus hijos. Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice: pero cree en Él. Y el creer es obedecer. El creer es caminar. El creer es vivir. Y serás salvo tú y tu casa. Cuando Jesús vino a mi vida, Dios cambió mi vida. Pero si no fuera cierto que hubiese cambiado mi vida, entonces fuera una mentira, fue una falacia, fuera algo, hermanos míos, hipócrita. Pero aquí está mi hermano José. Yo recuerdo que apenas conocí de Cristo y fue de los primeros que les hablé de Jesús. Y Dios bendiga la vida de mi hermano José. Y no lo digo por levantarme ni para sentirme más que nadie. Si usted no conoce a mi hermano José, yo lo conozco casi de muchos años de su vida, más de 25 años de su vida. Y cuando se hizo la colonia Vicente Guerrero fue de las primeras personas que conocí. Y yo conozco su testimonio y conozco cómo vivía.
Y el verlo aquí, y le puedo decir al diablo: el Señor te reprenda, diablo, porque hayas querido o no hayas querido, el Señor lo rescató, y el Señor lo sacó, y el Señor lo cambió. Gloria a Dios. Porque Dios obra, Dios cambia, Dios transforma. Amén. Y el ver que una persona como mi hermano José llora, son solamente los valientes lloran. Amén. Los cobardes no lloran. Y ver que estamos en las manos del Señor, hermanos, es solamente por su poder. Yo le invito a dar su testimonio. Le faltó parte de su testimonio, gran parte, quizás por pena o por algo, pero yo lo conozco. Un día él lo va a decir aquí. Yo no quiero adelantarlo. Lo que sí sé es que yo vivía más con él, o me juntaba más con él, que con toda la demás gente, y dándole gusto al diablo. Amanecía y anochecía y volvía a amanecer, y todavía andamos dándole gusto al diablo. Días y noches completas dándole la gloria al diablo. El Señor lo reprenda. Y luego de repente nos encontramos predicando el evangelio, hablando de él, glorificando el nombre del Señor, llorando. Hola Jesús, ¿qué? ¿Ahora qué les pasó? Dios nos cambió. Dios nos cambió, Dios nos transformó. Una persona como nosotros, de la noche a la mañana, sino por arte de magia, no cambia. Esto tuvo que haber un poder superior que nos sacó del mugrero que andábamos. Tuvo que haber un poder superior. Y cuando andamos en los caminos del Señor y cumplimos su palabra, entonces Dios ve a mis hijos. Dios ve a sus hijos. Y mi responsabilidad es hablarle a mis hijos de Cristo y testificarles a mis hijos de Cristo. Pero si yo solamente vivo y no les hablo de Cristo, entonces Dios no cumple su palabra. Yo les hablo a mis hijos, se enojen o no se enojen. Los instruyo, se enojen o no se enojen. Y cuando yo hago eso y vivo el evangelio, entonces Dios ahí está en el asunto, y mi familia está segura en Cristo. Aunque no caminen ahorita con él, está segura en Cristo, porque Dios cumple su palabra. Él no es como nosotros. Él sí cumple su promesa. Él la cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aleluya. Entonces, hermanos, aunque nos muramos, yo lo que sí puedo estar seguro, yo tuve una hermana, la mayor que casi no conviví con ella. Platiqué unas 4 o 5 veces con ella, aunque usted lo dude. No vivía yo con ella, yo la conocía cuando yo tenía unos 10 años. Pero dice que era una mujer muy celosa del evangelio, que era una mujer que vivía la palabra, que vivía el evangelio, que era entregada en el camino del Señor. Y tiene que haber una persona así en la familia para que Dios cumpla su promesa. Seguramente mi Dios escuchó la oración de mi hermana, y por qué no de mi mamá, y por qué no de algunos de mis hermanos, que en algún tiempo sirvieron íntegramente a mi Señor. Y Dios no dejó que yo llegara al infierno. No lo dejó. Aquí estamos. Aquí estamos, hermano José. Aquí estamos. Y tenemos esperanza en Cristo. Y esperanza para nuestras familias. Esperanza para nuestros hijos. Le reitero, no piensen los que ya se fueron. Ya no hay nada que hacer. Piensen los que están aquí. Si ya no tiene su padre, ya no piensen en él. La Biblia dice: no os entristezcáis. No nos pongamos tristes. Pensemos en los que estamos aquí y hablemos de Cristo. Hermanos, cuando la Biblia dice que el diablo está vencido, es porque Jesús lo venció. Y cuando la Biblia dice, hermanos míos, que en el nombre de Jesús hollaremos serpientes y escorpiones, significa que pisaremos los demonios y al mismo diablo.
en el nombre de Cristo. Esto no significa que ande brincando y que ande saltando, no. Eso significa que de rodillas Dios va a escucharme. Le dijo Jesús a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo. Ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo, Pedro. ¿Me está escuchando? ¿Qué es zarandear el trigo? No era cualquier cosa, hermanos. El trigo, cuando se zarandea, primero que se golpea levemente, después se palea hacia arriba. Cuando hace aire. No lo sabía, yo no sé de campo. Pues hay que estudiarlo, hay que escudriñar qué significa zarandear el trigo. Se avienta hacia arriba, luego el viento sopla y se lleva lo que no sirve y queda el trigo limpio. Amén. Pero el diablo me va a zarandear. Sí, el diablo, porque tú no, Señor. No, yo le di permiso, Pedro, al diablo que te zarandee. Lo que estoy haciendo, Pedro, dice Jesús, le dijo a Pedro, es que estoy rogando al Padre para que tu fe no te falle. No, pues ¿podemos decir adelante? Hermanos, cuando no queremos que seamos zarandeados, es porque nos falta una buena relación con Dios. Pero también Dios sabe sus debilidades y sabe que si usted es pequeño, tiene que alimentarlo primero y fortalecerlo. Entonces, adelante. Gloria a Dios. Adelante. Amén. Sí, hermano, Dios es bueno, hermanos. Y Dios me conoce, Él me hizo y me formó. Aleluya. Amén. Muy bien. Mire, yo ahorita que estaba hablando de esto, de lo que le dijo Dios, o lo que le dijo Jesús a Pedro, estaba recordando algo. Algo muy importante, hermanos, en la Escritura. ¿Qué necesita el hombre para poder vivir el Evangelio? ¿Qué necesita, hermana Maricela? Morir a sí mismo. Es decir, usted no puede vivir el Evangelio si no muere a sí mismo, a estos deseos. Es decir, el hombre que tomaba tiene que matar ese vicio. El hombre que fumaba tiene que matar ese vicio. El hombre que mentía tiene que acabar con esas mentiras. El hombre que robaba tiene que acabar con el hurto. El hombre que hacía todo eso tiene que acabar con eso, hermanos, en el nombre de Jesús. Luego que lucha en contra de todo eso, tiene que agarrarse del Señor, o más bien desde antes tiene que agarrarse del Señor para tener una relación con Dios. El hombre que hace esto, hermanos, está seguro en Cristo. Incremente, hermano, por favor, está muy caliente y baja la temperatura alta, muy posiblemente le dé sueño a mis hermanos. Pónganle 20, por favor. ¿Sabe que yo quiero predicar? Yo estuve estudiando y quería seguir el Evangelio según San Juan, pero yo quiero hablar de Job. Amén. Quiero hablar de Job. Un paréntesis. Es algo que en lo personal me gusta mucho hablar de Job. Un patriarca que vivió, hermanos míos, se piensa que contemporáneo de Abraham, poquito antes, poquito después. Se piensa, pero dicen que fue uno de los primeros libros. Ahora su Biblia, en el libro de Job. No se asuste por lo que vamos a decir. No se asuste. Hermanos, cuando viene una persona nueva, y yo tengo mucho cuidado para explicar la palabra bien,
Porque quiero decirle, hermano José, ¿cómo lo traía usted el diablo? No, me traía con un trapeador. Y bien trapeado. Y lo metía al charco y lo sacaba al charco y luego le hacía como quería. Y hasta en el lodo, y ahí en lo más sucio, ahí lo traía. Así me traía a mí el diablo. A veces pensamos que tenemos que verlo para que nos traiga como Él quiere. Hermanos, déjeme decirle algo. Si usted y yo viéramos lo que hay aquí alrededor, en el mundo espiritual, estuviéramos vueltos locos. Ya nuestros sentidos psicológicos estuvieran atrofiados. Los demonios son horribles. Y si usted viera cómo trae a las homosexuales, ¿cómo? ¿Por qué los hombres se tienen que acostar juntos? Eso no es natural, eso no es normal. ¿Por qué tiene que hacerlos? ¿Usted cree que porque les gusta? ¿Simplemente por gusto? Ese gusto, si es gusto natural, hermanos, tiene que estar inducido, influenciado por un poder sobrenatural, particularmente del diablo, que es el que provoca la vida del hombre. Mire, el diablo engañó a Eva, y en ese engaño provocó que Eva desobedeciera a Dios. El diablo engaña a los hombres como engaña a la sociedad, como engaña a los políticos. Hoy hasta los políticos están autorizando el matrimonio entre los gays. Es obra del diablo. Pero nosotros no vemos a los demonios que andan alrededor de los homosexuales para inducirlos a provocarse. ¿Por qué las mujeres se prostituyen? ¿Y por qué los hombres se prostituyen si es algo totalmente fuera del uso natural? Dios no hizo las prostitutas. Dios hizo el hombre y hizo la mujer para que se poblase, para que se multiplicase. Dios hizo a la familia. Dios la hizo de esta forma. Pero el diablo ha querido siempre desvirtuar el propósito de Dios. Y el diablo siempre se opone. Yo quiero explicar esto. Póngase en pies y vamos a orar. Señor Dios, gracias Dios en el nombre de Jesús. Bendito su santo nombre, Dios. Muchas gracias. Aleluya, 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 aleluya. Ayúdeme, Señor mío. Ayúdenos, Dios mío, ayúdenos, Dios mío. Aleluya, gracias Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Deme su palabra, Señor. Deme su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdeme a predicarla, Dios, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Yo voy a leerlo pausadamente. Cuando digo pausadamente es que quizás no lo lea seguido para hacer algunas expresiones. ¿Lo tiene? Amén. Dice: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Cómo era? Perfecto. Perfecto y recto. ¿Cómo? Recto. Y temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez. Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Amén. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra, mas extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán delante de Jehová. Hasta ahí, siéntese. Quise leer hasta ahí, pero hay más lectura. Y quiero hablar, hermanos, de este hombre, que en lo personal son mensajes que a mí me gustan mucho, tienen una gran importancia. La voluntad permisiva de Dios, por llamarle de algún tema, o por qué sufren los justos, por qué las aflicciones de los hombres justos, por qué tiene que sufrir un hombre que busca al Señor, por qué, hermanos, el hecho de que Dios exhiba la integridad de un hombre ante el mismo diablo. Amén. ¿Me está escuchando? Fíjense lo que le estoy diciendo. ¿Por qué el hecho de que Dios quiera y le plazca exhibir la integridad de un hombre recto ante el diablo? Aleluya. Dios puede ser capaz de eso, lo estamos leyendo. Dios querrá hacer eso, lo estamos leyendo. ¿Por qué? Mire, sucede algo. Cuando Dios hizo al diablo, Dios le llamó al diablo el sello de la perfección. Usted lo puede ver en Ezequiel capítulo 28. Pero cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo lo llamó, hermanos? La corona de la creación. Aleluya. Es decir, mire, primero Dios creó al diablo, ¿es cierto? El hombre lo creó mucho después, y lo puso sobre el diablo y le dio poder para vencer al diablo. Amén. Sin embargo, mire, cuando usted escuchó, o los que estuvieron aquí, cuando hablamos de cuando Dios creó al hombre, cómo le hizo y le dio poder para señorear todo lo que hay sobre la tierra. Amén. Solamente le dio mandamientos, pero le dio autoridad sobre todo, y también le dijo: sojuzgar la tierra. Sojuzgar la tierra, tú estás sobre la tierra. Bueno, vamos al mensaje. Hubo en tierra de Uz este varón. ¿Cómo era este varón? Varón recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y para no irnos tanto en la personalidad de Job en cuanto a sus riquezas, le quiero decir que era de los más ricos en aquel tiempo. ¿Cuánto ganado tiene? 7,000 ovejas, 3,000 camellos. ¿Qué serán 7,000 ovejas, hermano José? Demasiado ganado, mucho dinero. 3,000 camellos. ¿Qué más, hermana Marisela? 500 yuntas, es decir, 1,000 bueyes, mínimo 1,000, porque una yunta son mínimo dos animales. Amén. Mínimo. Aquí son 500,
Y a veces son yuntas de 4 bueyes, muchos lo utilizaban de esa forma, pero aquí mínimo son 1000 vacas o 1000 toros. Amén. 500, hermanos, es un hombre muy rico. Dice, era grande, el más grande de todos los orientales, y tenía 7 hijos y tenía 7 hijas, 3 hijas, perdón, 7 hijos y eran 10. Una familia de 10 es lo que este hombre tenía, su esposo y su esposa, y sus hijos y sus hijas se reunían a hacer fiesta. Se reunían, mataban un animalito, hacían una carnita, y ahí estaban haciendo fiesta de vez en cuando, o de vez en lo que usted quiera, muy seguido, si es que así a usted le place. Y luego que pasaba esto, la Biblia dice que Job ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. ¿Cuántos holocaustos ofrecía Job? 10 holocaustos, 10 sacrificios. Amén. 10 sacrificios. Desde aquí quiero partir. ¿Qué significa sacrificio? ¿Qué significa holocausto? ¿Qué significa ofrenda? En aquel tiempo, un holocausto, un sacrificio, tenía que ver con el derramamiento de sangre. Y lo hacía Job, aunque Job, mire lo particular de este hombre. En aquel tiempo todavía no se constituía el sacerdocio. Todavía no existe el ministerio sacerdotal, que es el que se encargaba de presentar a Dios los sacrificios. Sin embargo, Job aquí ya está fungiendo, ya está llevando a cabo el papel sacerdotal. ¿Por qué? Porque es un padre que ama a sus hijos. Amén. Porque es un hombre temeroso de Dios, recto, perfecto. Es un hombre que tiene una comunión con Dios, que tiene una comunicación con Dios. Y un hombre que tiene una comunión con Dios, lo que menos quiere es que sus hijos se pierdan. Este hombre ama a sus hijos y conoce, hermanos míos, la voluntad de Dios. Amén. Este hombre es de los pocos que están siguiendo una generación santa, una generación que ama a Dios. En aquel tiempo, hermanos, tenemos que recordar esto, que Dios, hermanos, recién había destruido la tierra por agua. El diluvio estaba muy reciente. Dios, dice la Biblia, que le había dolido en su corazón, porque el continuo del hombre era el hacer el mal. Pero aquí vemos a este hombre que es temeroso de Dios. Amén. Tiene que haber sido descendiente de Noé. Amén. Tiene que haber sido de ese linaje de Noé. Muy seguro de la descendencia de este hombre